Ya. Buenos días con todos. Bienvenidos a nuestro primer panel de expertos titulado La economía circular y la bioeconomía desde la perspectiva universitaria. Mi nombre es Alejandra Aguirre. Me encuentro aquí en representación de la Asociación Escuela de Economía de la Facultad y en este momento voy a presentar a los panelistas que nos acompañan en esta ocasión. Abraham Steve es PhD en bioeconomía, profesor de la Universidad de Alcalá, España. Es investigador principal del grupo BioE. Su actividad científica se centra en la biotecnología ambiental, en el uso de las tecnologías electroquímicas e microbianas para la bioremediación de aguas. Pablo Chafla es doctor en economía con posgrado en gestión económica de recursos naturales. Se ha desempeñado como docente a nivel de pregrado y posgrado tanto en España como en Ecuador. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía de la PUSE. Daniel Ortega es agrónomo, máster en Economía Aplicada, PhD en Políticas y Administración Pública. Actualmente es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la SPOL, fundador de Biocarbón y coordinador de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles. Jacqueline Contreras es profesora investigadora de la Facultad de Economía y líder del grupo Sistemas Agroalimentarios Sustentables de la PUSE. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y cedo la palabra a Jacqueline, quien moderará este panel. Buenos días con todas las personas que están presentes en este interesante panel. Quisiera mencionar que desde la Asamblea General de la ONU adoptó en el 2015, como conocemos, la Agenda para el 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de estos objetivos, las universidades y instituciones de educación superior están involucradas en el objetivo 11, a la par que dentro de la red de unas universidades jesuitas tiene que ver también la encíclica dedicada al tema ecológico, el Laudato Si, y con la proposición concreta de la ecología integral. En este marco, las universidades juegan un papel preponderante en el desarrollo de nuevas capacidades, conocimientos, investigación y vinculación con la sociedad, y han tenido un papel innovador en este proceso, en la construcción además de redes. Estos espacios han sido fuente fructífera para iniciativas de aplicación de principios de economía circular y bioeconomía. Damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y expertos en este tema y recordarles que cada uno tiene 15 minutos para su exposición. A partir de eso, después abriremos una ronda de preguntas. Quisiera entonces comenzar primero con el profesor Abraham. Buenos días. Muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación y, bueno, gracias a todos por darme la oportunidad de poder hablaros y contaros un poco la experiencia que hemos tenido, ¿no?, a este lado del Atlántico. Efectivamente, nosotros hemos estado desde la Universidad de Alcalá, en Madrid, hemos estado trabajando en temas de economía circular. Todos sabemos la importancia que tiene, la repercusión y la demanda que están teniendo los gobiernos por el mejor uso de los recursos, especialmente en las situaciones especialmente acuciantes en Europa, donde prácticamente lo hemos utilizado ya todo. Así es que estamos forzados, ya no solo por una cuestión de buenas prácticas, sino por una cuestión de motivación económica, a reutilizar los residuos y los elementos naturales que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros desde el Departamento de Ingeniería Química nos planteamos hace unos 10 años, que fue cuando empezamos la constitución de nuestro grupo de investigación, ser un poco fieles a esos conceptos de economía circular, intentar trabajar a nivel de desarrollo ambiental utilizando todos esos parámetros que conocemos y llevarlo desde el punto de vista universitario un poquito más allá. Es decir, no solamente investigar, desarrollar y comunicar a nuestros estudiantes en estos principios, sino fundar también empresas de base tecnológica, donde de alguna manera todo ese desarrollo tecnológico que se hace en el mundo académico pudiera llegar a la realidad, al mundo real, ¿no? Eso nos ha permitido en los últimos años pues, tener unas experiencias que van más allá de la enseñanza en el aula, ¿no? Sino que hemos penetrado en el mundo de la economía, en el mundo del negocio, cosa que es un poco
no tradicional para lo que es un profesor, ¿no? Un profesor universitario. En nuestro caso, no ha sido solamente una decisión propia, sino que las propias instituciones europeas de investigación y académicas nos van forzando a ello. Es decir, hay un empuje institucional europeo a través de programas de financiación que nos exigen, ya no nos aconseja, sino nos exigen la presencia de empresas en nuestros grupos de trabajo. Nos exigen que como parte de nuestra actividad investigadora o como parte de nuestras tareas investigadoras en los proyectos científicos haya actividades de desarrollo de negocio. Y específicamente tenemos que justificar muy mucho frente a las instituciones que nos dan los fondos cuáles son los elementos de economía circular que van a estar en nuestros proyectos, cuáles son los conceptos de género, ¿no? Cuestiones de género, cómo las vamos a abordar en los proyectos y sobre todo tenemos que entrar en temas de modelo de negocio, donde la economía circular tiene un peso. De tal manera que ya sea por voluntad propia o por imposición institucional, pues desde hace unos años estamos desarrollando este tipo de actividad, ¿no? Ahora me gustaría poneros un vídeo de un proyecto que ya está terminado y que es un poco paradigmático porque arranca sobre un elemento de innovador tecnológicamente hablando, toca un elemento que es común a todas las sociedades, que es el uso y el reuso del agua, ¿vale? Y es que puede ser uno de los puntos probablemente más fuertes de la economía circular. Y finalmente, cómo ese desarrollo tecnológico se ha convertido en un producto comercial que se está intentando y de hecho se está vendiendo y ha llegado al mercado, ¿no? Entonces, os voy a poner si os parece, compartimos durante 5 minutos ese vídeo y luego yo os comento un poco cómo ha sido la experiencia de trabajar en términos de economía circular, qué empresas se nos han acercado a trabajar en ellas y cómo veo un poco la perspectiva en este sentido, ¿no? Cómo hemos intentado llevar eso también al mundo académico, al estudiante universitario, ¿no? De tal manera que muchos de nuestros estudiantes se están pudiendo incorporar a las nuevas empresas que hemos creado nosotros para el desarrollo tecnológico. De tal manera que de alguna manera han acompañado desde la idea primigenia que salió de su propia actividad investigadora hasta la fase de producto, ¿no? Y bueno, si me permitís, espero que se vea bien con estas maravillas de la técnica. La actividad humana produce aguas contaminadas con residuos del día a día que deben ser tratadas antes de su vertido. Abraham, no tiene sonido. Creo que tienes que activar tu micrófono. No se escucha. Abraham, tienes que activar tu micrófono. No se oía nada, no se estaba oyendo nada del vídeo. No, porque está conectado a tu micrófono, la salida del vídeo. Ay. Ahora tienes que darle.
Ahora. Vale, un momentito, pues entonces Vegetal natural. espera un momento y lo llevo atrás. El uso de material vegetal. Ah. Disculpad entonces. Yo creo que arranca aquí. La actividad humana produce aguas contaminadas con residuos del día a día que deben ser tratadas antes de su vertido en plantas depuradoras o de forma natural. En un humedal, las plantas proporcionan un nicho ecológico de condiciones óptimas para el desarrollo de microorganismos, proporcionando oxígeno, nutrientes y eliminando también contaminantes del agua residual. El Grupo BioE del Instituto INDEA Agua en la Comunidad de Madrid coordina el proyecto iMedland, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Los humedales artificiales son sistemas tradicionales para tratar aguas residuales de forma sostenible, en los que se integra el uso de microorganismos y el uso de plantas. La innovación del proyecto iMedland reside fundamentalmente en el uso de unos microorganismos capaces de convertir los contaminantes en corriente eléctrica. Bajo una capa de grava se desarrollan las bacterias electroactivas descontaminantes, formando una biopelícula sobre un material innovador, conductor de la electricidad. En este caso hemos sustituido la grava natural con la que se construyen los humedales artificiales por materiales conductores de la electricidad de origen vegetal natural. El uso de material vegetal, como por ejemplo la encina, puede ser transformado en un material altamente innovador, electroconductor, si se calienta por encima de los 900 grados. Conseguimos estimular el metabolismo de los microorganismos para que puedan depurar el agua residual de una manera mucho más eficiente. Esta unidad Medland se basa en la utilización de microorganismos electroactivos que degradan la materia orgánica, liberando los electrones al sustrato de material conductor sobre el que se desarrolla. Una de las innovaciones tecnológicas de los sistemas Medland es la monitorización continua y remota de los parámetros relevantes en la depuración de aguas residuales, pH, conductividad, oxígeno disuelto, pero la monitorización de estos sistemas no implica un consumo de energía, puesto que unas pequeñas placas solares es suficiente para alimentar estos dispositivos. La señal eléctrica que generan los microorganismos se convierte en una señal que nos llega a una aplicación que hemos desarrollado para el teléfono móvil, de tal manera que el usuario de esta tecnología puede seguir en su teléfono móvil en tiempo real la velocidad a la que las bacterias están comiendo los contaminantes. ¿Cuál es la importancia de las plantas en nuestro sistema Medland? Para comprobarlo, hemos dividido nuestro sistema en dos. Por un lado, hemos utilizado las plantas que salen de forma natural en los humedales y en la otra parte lo hemos dejado libre de plantas. El proyecto iMedland, coordinado por el Grupo BioE, está compuesto por 11 socios de 4 Estados miembros de la Unión Europea y 2 países asociados. Una institución como INDEA Agua nos permite encontrar profesionales de la microbiología, de la electroquímica y de las tecnologías o las ingenierías para hacer Medland una solución posible. El concepto Medland de depuración de aguas residuales se enmarca dentro de un contexto de economía circular. Tenemos costes energéticos mínimos, reducimos el espacio necesario y convertimos un residuo en un recurso. En la actualidad, la tecnología Medland es ya un producto comercial gestionado por Medfilter, una empresa fundada con este propósito por INDEA Agua y la Fundación Centa.
Muy bien. Bueno, pues espero que la segunda lo hayáis podido ver mejor. Si no me equivoco, me quedan como un par de minutos para hacer un resumen. Sí, ¿Sí? así es, Abraham, sigue adelante. Muy bien. Pues lo que os he enseñado es un poco la forma en la que intentamos trabajar en Europa a nivel académico en temas de economía circular. Son grandes equipos. En este caso, por ejemplo, habéis visto que eran 11 socios de distintos países, 2 países asociados, que en este caso eran México y Argentina, pues intentamos siempre hacer cosas con países del otro lado del Atlántico, por afinidad obvia. Y bueno, el deciros que dentro del contexto académico y universitario, como rezan un poco vuestras jornadas, creo que lo más interesante es que se ha utilizado la tecnología para depurar las aguas del mismo campus universitario. Es decir, estamos utilizando residuos generados por los propios estudiantes dentro del campus, dentro de los institutos de investigación, convirtiéndolos en agua limpia, reutilizable, utilizando una tecnología que está siendo desarrollada por la propia institución académica, ¿no? Luego, digamos que hay 2 grandes elementos de economía circular presentes aquí. Uno, el más claro, es el agua, ¿no? La reutilización del agua, el agua como de residuo que se convierte en un recurso. Y luego otro muy interesante, que es la reutilización de material de poda vegetal, que es un residuo que acaba en los bosques o que acaba siendo un problema. Lo reconvertimos en un producto de alto nivel tecnológico, haciéndolo electroconductor, ¿no? Y se convierte digamos, en el corazón, en el soporte de toda esta tecnología para fomentar el crecimiento bacteriano. Y ya por último, pues cerrar un poco el aspecto económico de lo que hacemos con resumiendo digamos el desarrollo que hemos llevado, la estrategia que hemos llevado en una acción comercial donde la tecnología se ha convertido en producto. Entonces nuestros estudiantes acaban participando del desarrollo del modelo de negocio y acaban vendiendo la propia tecnología como está ocurriendo ahora, ¿no? Aparte de desarrollarla y implementarla en España, también se está haciendo en otros países europeos como Dinamarca, la estamos llevando ahora a China a través de otro proyecto europeo, a India, se está probando en Inglaterra y estamos encantados de atacar al mercado sudamericano. Y con esto os doy las buenas tardes y quedo a vuestra disposición. Listo, gracias, profesor Abraham. Sigamos, Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Voy a compartir pantalla, por favor. Bueno, desde ahora empiezo, tenemos que correr un poquito. Bueno, muchas gracias a la organización por haberme, el comité organizador, por haberme permitido participar el día de hoy en este seminario tan importante como es el de la economía circular y la bioeconomía, pero desde una perspectiva universitaria, que es básicamente a la que nos dedicamos en la Facultad de Economía. En este caso, la perspectiva universitaria que le queremos dar forma parte de un proyecto de investigación que estamos llevando en la Facultad de Economía Circular y Recursos Hídricos. Y básicamente lo que queremos intentar en este proyecto es entender a la economía circular, pero desde una visión diferente, desde una visión de los países del sur, una visión ecuatoriana, latinoamericana. En este trabajo estoy recibiendo la colaboración inestimable del economista Marx Lascano, con el cual estamos pudiendo avanzar en este proyecto. Lo primero, y qué es lo que nos ha motivado este trabajo, ¿no? Es buscar precisamente, la economía circular se ha convertido en los últimos años en una idea muy atractiva, ¿no? Entonces no hay que ver nada más la gran cantidad de webinars que hemos estado teniendo en los últimos años, sobre todo en este año último, en el que se está resaltando esta idea de la gestión sostenible de los procesos de producción y distribución y consumo de la economía, y en este último año sobre todo la reactivación económica en la que vemos a la economía circular como una alternativa precisamente en este campo. La economía circular se la puede definir como un intento de conceptualizar la integración de la actividad económica, ¿ya? Con la utilización de recursos naturales, pero de una manera sostenible. Es una manera en la como podemos conceptualizar en este momento la economía circular. Esta idea de reducción, reutilización, reciclaje de materiales primas escasas y el consecuente ahorro de costos para la economía, en nuestro entender se ha vuelto en una idea muy seductora,
y por su aparente claridad y facilidad en la comprensión y su supuesta facilidad en la implementación. Solo falta entrar a poner economía circular en Google. Ustedes pueden entrar y encontrar una gran cantidad de materiales y a media hora que ustedes le dediquen a leer lo que encuentran, seguramente van a salir como unos defensores convencidos de la economía circular. Por eso lo hemos considerado una idea seductora. Pero precisamente, y ese es nuestro análisis, en esta aparente simplicidad y hay seducción del concepto, radica su fragilidad teórica, analítica y descriptiva, que lo pueden convertir, si no hacemos nada, en una moda pasajera, en una canción de verano, que será reemplazada precisamente cuando la situación económica mundial cambie, cuando estos efectos negativos de la pandemia sean superados, la economía circular correría el riesgo de desaparecer de nuestro opinión. Y como prueba de esto, podemos ver que solo hasta el año 2017 ¿ya? Se registraron 114 definiciones de economía circular, ¿ya? Y ahora ya hay mucho más para el 2020, pero solo en el 2017 teníamos registradas 114 definiciones de economía circular, lo que nos permite constatar de alguna manera la maleabilidad de este concepto según el grupo de interés que lo proponga. O sea, si lo proponen los técnicos, los consultores, los organismos internacionales, los ONGs, las universidades, cada uno tiene su propio enfoque y cada uno está describiendo estos conceptos, lo cual nos está llevando precisamente a algo muy peligroso, ¿no es cierto? Como es confundir el término, ¿no es cierto? Hemos pasado del análisis de las famosas 3 Rs, ¿no es cierto?, a la propuesta de 6 y 9 Rs. Ahora estamos en 9 y claro, a veces cuando venimos de la Universidad Católica, en alguna conferencia me han dicho ya, los de la Católica seguro van a poner una R más, ¿no es cierto?, la R de rezar. Pero, tomando en cuenta que no estaría mal un poco de fe en estos asuntos, nos da la idea de que precisamente la búsqueda de una R más ya parecía un avance en temas de economía circular y está muy alejado de todo ello. Entonces, también estos de los trabajos de estos autores, ¿no? se ha identificado claramente que hay una desvinculación, una vinculación no débil entre el concepto de economía circular y conceptos como el desarrollo sostenible a escala local y global. Se ha visto que hay una reducida articulación entre las propuestas de economía circular y modelos económicos, en este caso microeconómicos, de conducta de consumidores y de firmas, y ya a nivel latinoamericano, pues esta deficiencia es aún mucho más grave, por lo cual nos ha impulsado, ¿no es cierto?, a buscar desde este grupo de investigación, intentar cómo podríamos hacer desde una visión latinoamericana, ecuatoriana y académica desde la universidad, intentar apalancar, ¿no es cierto?, o reforzar estos conocimientos para ayudar a su comprensión y sobre todo a su implementación, ¿no? Porque eso es lo más importante en este caso, que podamos implementar estos principios de la economía circular que son realmente novedosos e interesantes. Entonces habíamos pensado que la incorporación de principios como la bioeconomía, la economía del agua, la economía del comportamiento, aderezado con estas singularidades propias de nuestra región, podrían dar mejores luces para poder apalancar ¿ya? E implementar esta definición. Como objetivo claro de la investigación, que ahora les estoy adelantando, ¿ya? Es intentar entender esta economía circular, contextualizarla, pero desde un contexto y una visión del Ecuador y de otros países latinoamericanos que evidentemente tenemos nuestras estructuras económicas y culturales propias, ¿ya? No con la idea de intentar sacar una nueva definición, ¿no es cierto? Ya con 114 creo que tenemos bastante, y tampoco intentar ampliar una definición existente, sino singularizar nuestro caso y los casos latinoamericanos para que pueda ser aplicable, ¿no? O sea, con el principio de que todos tenemos una responsabilidad compartida en el desarrollo sostenible, pero también a la vez diferenciada, ¿no es cierto? Entonces, con ese principio es en el que estamos trabajando en esta investigación. Nosotros estábamos un poco haciendo lo que justamente nuestro amigo Daniel Ortega, que se acaba de incorporar, ¿no? Ya lo hizo en el año 2018, sacó un capítulo de un libro con otros colegas, amigos, que se llamaba La tropicalización de la bioeconomía, ¿no es cierto? Claro. Nosotros queremos más o menos, que es de esa idea, ¿no? De estas características propias, ¿no es cierto?, de los países latinoamericanos aplicados a los conceptos de bioeconomía. Pero claro, a Daniel, más costeño, pues el nombre tropicalización le viene bien. Ya nosotros, como somos más serranos, pues no nos hemos atrevido a ponerle un nombre tan llamativo, pero la idea subyacente es la misma. Entonces estamos, oiga,
queremos que funcione la economía circular en nuestros países, queremos que funcione en el Ecuador, analicemos cuáles son nuestras características, pero no con una visión tercermundista ni pueblerina de que hay que nos estamos quejando de las cosas, no, sino que son realidades, nosotros tenemos unas realidades diferentes y si queremos que funcione, ¿no es cierto? Tenemos que buscar esas realidades porque caso contrario estaremos abocados a que estos conceptos que nos parecen muy importantes no puedan funcionar. Y claro, tenemos aquí riesgos, y es una cosa que también identificamos, ¿no? Y los riesgos están evidentes, ¿no es cierto? La crisis sanitaria ha profundizado, una crisis económica, y claro, nosotros estamos notando que y eso se ha notado a lo largo de este año en el proyecto que estamos investigando, que por ejemplo los presupuestos para todos lo que es gestión ambiental, ¿no es cierto? Y investigación en medio ambiente, tanto en el Ecuador como en todos los países latinoamericanos, ha decrecido este año 2020. Evidentemente tenemos una crisis sanitaria, la cual que tenemos, ¿no es cierto?, que insuflarle recursos, pero es una cosa coyuntural. Entonces nosotros nos parece, y eso es lo que siempre ha pasado con los temas medioambientales, que cuando hay crisis económica, nosotros las personas solemos, lo primero que aparcamos son los temas medioambientales y nos dedicamos a temas más coyunturales. En el momento la crisis sanitaria pasará, esperemos que pronto, pero la reducción en los presupuestos para temas medioambientales va a tener unos efectos muy importantes, ¿no es cierto? Lo que nos está conduciendo al relajamiento y al incumplimiento de la normativa ambiental en muchos casos, precisamente por falta de control, y falta de control por falta de presupuestos. Pero en relación al tema que estamos tratando, es ese dato, por ejemplo, como que haya aumentado la generación significativamente de residuos sólidos durante la pandemia, y hay algunas ciudades, incluida Quito, en la que la generación de residuos sólidos urbanos ha aumentado, nos están dando una idea de que algo está fallando, algo no está cuajando con los conceptos de circularidad que nosotros los habíamos intentado y parecían realmente novedosos, buenos y que a la gente le iba a gustar. Entonces, parece ser que la economía circular no cuaja cuando hay problemas económicos. Entonces, esto nos ha llevado a lo que una vez decía, nos lleva a pensar a lo que una vez decía Winston Churchill, ¿no es cierto?, que no se debe desaprovechar las ventajas que nos puede dar una buena crisis. Y eso nos parece que es lo que están haciendo algunos gobiernos y algunos empresarios para seguir trabajando como hacíamos antes, porque la economía lineal, esto que queremos, esta transición de la economía lineal a la economía circular, la economía lineal es más barata, no realizamos internalización de externalidades negativas, entonces siempre va a resultar más barato trabajar con degradación ambiental que con conciencia ambiental. Entonces, esta crisis económica, que por cierto no era nueva, ¿no? Ustedes pueden ver que en el Ecuador, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que lo tengo más claro, tenemos 12 años de déficits fiscales. Entonces, esta crisis que no era nueva, la económica, pues la pandemia lo que ha hecho es agravarla, pero por otro lado también ha hecho que perdamos un poco el hilo. Nosotros nos estamos perdiendo de otra cosa importante. El COVID es una cosa importante, es seria, pero luego tenemos cosas atrás que les estamos perdiendo la perspectiva, como es el tema del cambio climático. Hemos decidido, ¿no es cierto?, en este grupo, decir, oiga, primero, ¿cómo es lo que tenemos que hacer para intentar conceptualizar, entender la economía circular, ¿ya? Pero con una perspectiva de que la economía circular, primero, ya existía antes de la pandemia, era una alternativa antes de la pandemia y lo seguirá siendo después de la pandemia. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener claro, y que otra cosa que tenemos que tener claro en este concepto, en esta conceptualización y este entendimiento, es que el transitar de esta economía circular de la economía lineal a la economía circular es un modelo de largo plazo, pero es un modelo de largo plazo porque hay que empezar ahora, y hay que empezar primeramente teniendo las cosas claras, y pues en este caso hemos visto, por ejemplo, definiciones que ya existen, que son muy amplias de la economía circular, pero oiga, con esta definición, ¿cómo la podemos apalancar desde una visión latinoamericana, desde lo que hemos llamado nosotros esta mirada desde el sur? ¿No? En países latinoamericanos, nosotros tenemos nuestro propio derrotero. Hemos visto que la implementación de esos principios de economía circular han tenido igualmente un recorrido diverso y también un recorrido en cierto punto confuso, porque nos ha llevado a pensar o a entender como economía circular algunos ejemplos exitosos de aplicación, como ejemplos exitosos de aplicación de economía circular, lo que no deja de ser más allá de simples buenas prácticas empresariales, ¿no? O sea, algunos empresarios, cuando uno ha tenido oportunidad de conversar, dicen, no, pero si nosotros somos circulares, y antes de que usted venga con estos cuentos ya éramos circulares porque teníamos un contenedor de reciclaje de papel afuera de nuestra oficina, si siempre hemos reciclado el papel, si éramos circulares. Entonces, la economía circular va más allá precisamente, aunque se agradece que tengan el contenedor, pero creo que va más allá de esas experiencias, y esto no es lo que nos ha llevado precisamente a nosotros a entender que eso es porque hay una confusión, ¿ya?, en cómo se está manejando estos términos. Y
En el caso de los países latinoamericanos y ecuatorianos, pues hemos visto, del Ecuador, perdón, que tenemos estas características propias, estas singularidades que nos ayudarían, que hay que entenderlas para poder luego implementar el modelo de economía circular. Y la primera cosa que nosotros hemos visto es que nosotros somos países, a diferencia de muchos de los modelos que nos vienen de países anglosajones, pues que nosotros somos países con una distribución heterogénea de la renta. Entonces, la renta en nuestros países hay más desigualdad, por así decirlo de una manera, ¿ya? Hay más dispersión en la distribución de la renta, y eso nos permite tener, en algunos casos, también características culturales propias, ¿ya? Una gran propuesta y muy interesante de la economía circular es la economía de la funcionalidad, que lo que te propone es eliminar la venta de productos, ¿no es cierto? Y buscar que la manera de lo posible sean solo alquiler de bienes, incluso de lo que se habla de compartir vehículos, compartir lavadoras de ropa en las comunidades de vecinos, los apartamentos, toda esa idea que es muy interesante, ¿ya? Para el caso ecuatoriano, concretamente, nosotros hemos identificado que nosotros tenemos una característica singular propia en ese sentido, ¿no es cierto? En el Ecuador o países latinoamericanos, la adquisición de bienes es un símbolo de estatus, un resguardo de valor, ¿cierto? Entonces, cuando uno se va a casar, le van a preguntar, ¿y usted qué tiene? Dicen, nada, todo es alquilado. O sea, no es un buen partido. Es un buen partido cuando se tiene casa, muebles y carro, ¿no es cierto? Ahí sí es un buen partido. Pero si todo piensa que es alquilado, pues eso no va mucho con nuestra idiosincrasia. Y eso es una cosa que tendremos que vencer si queremos que este principio, como por ejemplo de la economía de la funcionalidad, funcione precisamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Economía del comportamiento. Y en esta parte quiero agradecer también al profesor Nicolás Acosta, que nos está ayudando también en este tema, y es entender, ¿ya? Y esto es una propuesta también para los estudiantes que me están viendo, los estudiantes, y por eso les decía yo en la inauguración, este seminario es para ustedes. Aquí tenemos un campo de la economía riquísimo en el que podemos trabajar, ¿ya? En sus tesis de grado, o los futuros estudiantes de la maestría, que les vamos a presentar luego. Miren, lo que es estudiar los sesgos del comportamiento, economía conductual. Esos sesgos conductuales, como por ejemplo el del status quo, que es el que les estoy comentando, sesgos como los factores de incomodidad, sesgos como la inconsistencia temporal, son cosas necesarias que tenerlas en cuenta para implementar modelos que tengan funcionalidad en el país. Investigar modelos de comportamiento cooperativo, prosocial, proambiental, para la eficiente implementación de políticas públicas es un tema inevitable. En el caso de las firmas, también nosotros para el caso ecuatoriano tenemos estas características propias. Tienes un minuto, Pablo, disculpa. Por fin, gracias. No eran dos, bueno, uno. Ya. Entonces, por ejemplo, temas como el de la responsabilidad del productor, la responsabilidad extendida del productor, no van a poderse implementar si nosotros no encontramos los incentivos y desincentivos adecuados para que este esquema funcione. Y ahí nuevamente la economía del comportamiento nos puede ser de muchísima utilidad, ¿no es cierto? Esos modelos de estudio de comportamiento imitativo, comportamiento satisfactorio, ¿no es cierto? El de las preferencias sociales es un tema interesantísimo para la gente que le gusta la microeconomía y que podría trabajar en estos temas. Aquí tenemos un amplio campo para poder trabajar. Y otra cosa inevitable, el matrimonio esperado, la crónica de un matrimonio anunciado entre economía circular y bioeconomía, un nuevo enfoque, bioeconomía circular. Habíamos hablado de que la economía circular estaba un poco floja, ¿no es cierto? Un poco débil en el tema del desarrollo sostenible. Aquí la bioeconomía circular podría precisamente darle un marco conceptual más robusto en el tema del análisis ecosistémico. Y por último, ya el tema de los commodities. El Ecuador es básicamente un productor de commodities. Nosotros a lo mejor deberíamos enfocarnos nuestros objetivos como política pública, no tanto a lo mejor al ecodiseño, al I+D industrial, que no tenemos ni presupuesto ni somos países altamente industrializados. A lo mejor nuestro enfoque tendría que ir por el lado, por ejemplo, del superávit de déficit ecológico, la biocapacidad. Que nosotros, esto es nuestro valor. Nosotros podemos trabajar en temas como agricultura intensiva, ganadería intensiva, no extensiva, que nos permitan mantener y aumentar este superávit ecológico que tenemos. Con esto, para ser justo con el tiempo, pues les agradezco mucho por su atención. Gracias, Pablo. Damos la palabra a nuestro tercer invitado, Daniel Artega. Bienvenido, tiene la palabra. Muy buenos días con todos, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por esta consideración de invitarnos a formar parte del panel. Mil disculpas por la conexión demorada.
Y bueno, agradecer sobre todo al decano, el economista Mideros, y a Pablo por esta interacción que hemos tenido interuniversitaria desde hace algún tiempo atrás, no solo en estas dimensiones, sino en varias aristas que permitan transformar la economía nacional y mejorar sus niveles de resiliencia y sostenibilidad. Yo muy brevemente voy a compartir con ustedes unas diapositivas, si así me lo permiten, con lo que puede ser una visión, no me atrevo a decirlo desde la academia, pero sí desde un grupo de académicos que particularmente hemos venido trabajando en estos temas ya desde hace algún tiempo, ¿no? Ustedes pueden ver en pantalla algunos de ellos: Pedro Castro, que está en la Universidad de Campiñas, en Brasil; Eduardo Almeida desde Guelph; María de Pilar Castro también desde Campiñas; Ramón Espinel, quien me abrió las puertas en SPOL para acompañarlo en estos temas, él viene trabajando en bioeconomía desde 1996, y María José Jiménez, que ha sido todo un proceso de construcción de nuevas capacidades y hoy en día ya están adquiriendo maestrías y doctorados a nivel internacional. Formamos parte de un grupo que estudia bioeconomía desde SPOL, desde el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas y Redes Internacionales. Me uno a las reflexiones que han hecho los conferencistas previos, particularmente aquellas de Pablo con respecto a la oportunidad que brinda el coronavirus y las nuevas crisis climáticas a reenfocarnos en lo realmente importante, más allá de la urgencia. Nosotros consideramos, particularmente asentados en el contexto país, que la alta vulnerabilidad que tiene un país petrolero como Ecuador lo posiciona no solo en una necesidad de buscar alternativas, sino en explorar la bioeconomía como una fuente de aprovechar su potencial y disponibilidad de biodiversidad como un recurso estratégico, como una opción viable en corto y mediano y largo plazo. La misma situación de endeudamiento que vivimos y la imposibilidad que tenemos de conseguir nuevos financiamientos internacionales en un contexto donde los multilaterales han focalizado un nuevo paquete de reajuste económico o estructural a partir de temas de sostenibilidad, da una coyuntura de política económica global donde el Ecuador pueda pensarse estratégicamente en nueva generación de ingresos a partir de estos nuevos modelos de circularidad. Para mí y para nosotros como grupo, la bioeconomía es inherentemente circular. Hay otras opciones de economía circular, pero aquellas que permiten la aprobación del aprovechamiento de la biomasa y la agregación de valor de la misma es inherentemente la bioeconomía. Y nosotros pensaríamos que existen dos momentos para explorar esto, ¿no? Un esquema donde la academia contribuye a innovación, desarrollo de conocimiento y oportunidades y opciones de inversión priorizada hacia nuevas cadenas de valor, y un segundo donde desde la academia también se incuban y aceleran nuevos emprendimientos y cadenas de valor. Estas dos fases no necesitan necesariamente arrancar. Coincido con Pablo que esto ya existía previo coronavirus, existe y existirá posterior al mismo. La UTPL está trabajando muy fuertemente en temas de bioemprendimiento ya desde algún tiempo atrás, y el conjunto del sistema de educación superior lo está haciendo desde sus diferentes subregiones en cadenas de valor. Y esto es particularmente importante porque desde el 2016 Moody's, que es de estas calificadoras de riesgo que condicionan nuestro acceso a nivel internacional a recursos, calificó al Ecuador como un país altamente susceptible al cambio climático, tanto por su nivel de desarrollo, por su política fiscal y poca flexibilidad, así como en las políticas de gobierno que incluían subsidios, y es por eso que ahora pues ha modificado también estos elementos, y su nivel de exposición al tener poca diversificación y una localización geográfica tan delicada. Si eso es así y esos niveles de vulnerabilidad existían previo a la crisis, lo que el coronavirus nos deja como un mensaje central es que en esta nueva realidad el elemento central a trabajar debe ser la resiliencia para justamente enfrentar incógnitas desconocidas. No tenemos certeza del nivel de impacto que va a tener el cambio climático en nuestros ingresos petroleros, pero existen ciertas certezas sí con respecto a la variabilidad del precio en los últimos años y a la dependencia de nuestros ingresos en sus exportaciones, por lo cual la bioeconomía, la economía circular y algún tipo de infraestructura verde, tanto energética como de transporte, lo único que pueden permitir es mejorar esas condiciones de sostenibilidad para combatir ese déficit presupuestario, la caída de exportaciones y el bajo ingreso petrolero y ahora pues el riesgo financiero climático. Si esta es una debilidad y pensamos en un modelo de desarrollo para el país, que es una obligación permanente desde la pertinencia social que tiene la academia, nosotros consideramos que la bioeconomía ofrece opciones distintas de financiamiento.
¿no? Donde cambiamos del enfoque de la vulnerabilidad a un enfoque de impacto. Un enfoque de impacto que nos permita reducir esos riesgos estructurales que se generan a partir de las vulnerabilidades que tienen y la pobreza que vive nuestra población, y cómo las mismas pueden potenciarse a partir de nuevas alternativas de generación de empleo y riqueza en la economía. Esta es una gráfica que señala la producción petrolera nacional y su decaimiento a partir de este año, ¿no? Son modelos publicados a nivel internacional, no son nuestros, son de científicos internacionales, lo cual no nos deja un horizonte petrolero favorable. Eso además de que el transporte continúa siendo un principal demandante de esta energía, con una liberación de precios, lo único que hacemos es elevar esa vulnerabilidad, y donde la demanda global de nuestro producto pues sigue decayendo. A su vez, los costos de transporte de la producción petrolera y el costo de producción no permiten realmente tener un escenario competitivo contra otros productores a nivel internacional. Nos demuestra que los ingresos van a seguir decayendo. La proyección de ingresos petroleros está sobre nuestro costo marginal de producción. Esto es de conocimiento público. Ha habido ya análisis internacionales con respecto a este tema. El país tiene plena conciencia del riesgo financiero que confronta el seguir realizando nuevas inversiones y exploraciones petroleras, más allá del impacto ambiental. Esto es inherentemente económico, nos va a dejar en un escenario con reservas petroleras comprobadas, inviables de exploración, de explotación y poco competitivas en el mercado internacional, que se conocen como stranded assets, que es un conjunto de activos que van a quedar varados y no van a poder ser aprovechados. Y esto ha sido ya cuantificado a nivel regional, donde Latinoamérica es uno de los principales perdedores. En ese escenario de alta vulnerabilidad, la pregunta es cómo podemos tener una alternativa y si la bioeconomía puede brindarnos esa oportunidad. Y de nuestro análisis preliminar, que compartiremos el día de mañana a través de documentos científicos que hemos desarrollado y métodos econométricos y contabilidad social, pues hemos determinado que existe un encadenamiento recurso-industria subutilizado, que la academia, pues ahí está la foto de Daniel Ortega Tropical, un viernes por la tarde reflexionando sobre estos elementos de interacción entre bioeconomía, economía circular y economía verde. Y pues de las discusiones internacionales tenemos completa certeza de que las diferentes alternativas de crecimiento y medios de cambio, aquellas que están basadas en la naturaleza, donde se coloca la bioeconomía sostenible, que es realmente el carácter de tropical que nosotros generamos en su momento al concepto, ofrece al país una oportunidad de consolidarse, no solo una ventaja competitiva, sino una oportunidad de desarrollo distinto para seguir agregando valor a una biodiversidad que, caso contrario, frente al cambio climático y el acecho que vive, pues va a seguir erosionándose. A diferencia de la bioeconomía que se plantea en Europa, que es mucho más basada en biomasa, con un conjunto de conceptos a nivel regional que necesitan asentarse, consolidarse y desde una perspectiva nacional también de consensuarse entre el aparato público, privado y la academia puede jugar un rol fundamental en brindar mayores certezas. Hemos dado algunos primeros pininos y se ha logrado contabilizar la contribución de la bioeconomía hasta la matriz de cuentas nacionales del 2017, y eso es un 14%, es decir, todos los componentes bio que no son agricultura primaria fueron establecidos e identificados en la matriz de cuentas nacionales. Esto nos deja a nosotros una importante participación mayor a la de petróleo y minerías en generación de empleo y en la generación de impuestos. Recuerden ustedes la fuga de capitales que existe en minería a nivel de pago de impuestos, que ha sido también contabilizado y reportado a nivel internacional. Lo que nos queda pendiente es que esa masa salarial que se genera a partir de bioeconomía no puede precarizarse. Es decir, actualmente estaría por un promedio menor al salario básico unificado, y lo que buscamos con la agregación de valor en bioeconomía es que esos empleos y digamos, fortalecimiento en capacidades que la academia puede brindar para empleos en bioeconomía permita elevar ese promedio de ingresos mensual a partir de una nueva cadena de valor, haciendo lo que ya sabemos hacer, utilizando biomasa y agregando valor para productos en alimentos que se conoce como nutracéutica, cosmética, farmacéutica, en procesos que actualmente ya en nuestras carreras de biotecnología y demás hemos dado suficiente información tecnológica, y a partir de eso pues podamos también vincularlos con nueva atracción de inversiones. A partir de esa lógica, pues lo que puede jugar la academia en generar insumos que influencien en el desarrollo de políticas públicas creamos que es fundamental.
para asegurar una demanda, para fortalecer nuestra oferta y para atraer inversiones. En este marco, las finanzas sostenibles ofrecen una opción real que no permiten un mayor endeudamiento del país, pero sí atraer nuevos tipos de recursos para estos encadenamientos productivos. Y en el caso de SPOL, yo no quisiera decir que esta es la visión sobre la bioeconomía, simplemente es descriptiva de lo que ya se ha hecho. Nosotros, en términos de bioeconomía, ustedes conocen, tenemos una zona económica de desarrollo del litoral, es una de las 4 zonas categorizadas. Siempre se pensó en términos de clústeres, y un clúster particularmente fue el de biotecnología, que en conjunto con el Ministerio de Ambiente en administraciones pasadas se le dio la lógica de un clúster nacional de bioeconomía con un fuerte enfoque en innovación climática que permita capturar nuevas inversiones. Estas propuestas cuentan ya con respaldos de memorandos de entendimiento y articulación con organismos internacionales, y hemos venido trabajando en una oferta académica desde hace varios años. Tenemos oferta de maestrías y doctorados a nivel de biociencias y biodescubrimientos, y más recientemente estamos trabajando con la PUSE en generar un diplomado para finanzas sostenibles de alcance regional, e inclusive algunos cursos cortos que puedan fortalecer estas nuevas herramientas. Es lo que podría decirles de cómo vinculamos un trabajo de reflexión, acción desde academia, y donde nos gustaría seguir construyendo con el conjunto de universidades del país en un pensamiento crítico constructivo que debe darse de manera colectiva, y que saludamos este seminario que se ha organizado por parte de ustedes porque permite un punto de encuentro para pasar de ser reactivos a ser preventivos y seguir trabajando en resiliencia. Dejo con ustedes el resto de reflexiones y esperamos el día de mañana también compartirlas con un poquito más de detalle desde el punto de vista metodológico científico que nos ha permitido alcanzar. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la participación, y a los panelistas. Me toca ahora rescatar algunos puntos que nuestros expertos han mencionado. Yo quisiera primero comenzar con el profesor Abraham desde la Universidad de Alcalá, y precisamente rescatar todo lo que nos ha contado en relación a la importante motivación que ha generado en todo el continente europeo precisamente el nivel de escasez de los recursos. Este nivel de escasez ha sido una motivación central para poder lograr asociaciones entre lo que es público y privadas y la academia y todo lo que tiene que ver con la parte empresarial. De hecho, parte de ese proceso ha determinado que nos presentó un estudio específico sobre uno de los mecanismos en los que han estado trabajando y en los cuales han podido evidenciar desde la parte de economía circular la reutilización del agua y la reutilización del material de poda como electroconductor. Al final, esto ha creado un producto tecnológico que no solamente ha quedado como parte de una investigación, sino que ha trascendido precisamente a la venta y a la comercialización de este producto, lo que ha permitido sin duda que este mecanismo Medland sea una de las propuestas más innovadoras en relación a esto. Después, Pablo nos ha traído más bien a la reflexión desde la economía del sur, de todo lo que es esta visión de la economía circular y cómo desde una idea seductora que puede ser además frágil y teóricamente analítica frágil también, se busca como desafío el vincular estos conceptos, pero aterrizarlos en el contexto ecuatoriano y en un contexto de desarrollo sostenible que permitan generar y implementar estos procesos en un país como en el Ecuador. Esta contextualización también nos ha dicho que genera además riesgos sobre todo en la implementación y en la reflexión en situaciones en las que vivimos como ahora de crisis sanitaria, de crisis económica, y además que esto se ve reflejado directamente en presupuestos reducidos que al final terminan en una falta de control y al contrario en procesos de más degradación. Sin duda, este tema de la situación contextual ecuatoriana de distribución heterogénea hace que todas las propuestas, digamos, normales, entre comillas, de economía circular, como podría ser la economía funcional, no tengan total aplicación en nuestro país, precisamente por nuestra cultura y los valores culturales que están relacionados a estos procesos de aplicación, sobre todo. De ahí que Pablo mencionaba como un punto central la aplicación de
la economía del comportamiento, ¿no es cierto? Y el comportamiento del consumidor, los modelos de comportamiento, buscando sobre todo centrarse en sesgos conductuales y preferencias sociales como ámbitos en los cuales pueden desencadenar mucho más espacios de investigación, de producción a través de tesis y también de reflexión. Finalmente nos comentó sobre la potencialidad que tiene el tema de la biocapacidad para el caso ecuatoriano, para el desarrollo del Ecuador. Daniel Ortega finalmente nos hizo mirar desde la perspectiva de su grupo que han trabajado a nivel latinoamericano y desde una óptica análoga a la que estaba diciendo Pablo, sobre el tema de buscar cómo hacer resiliente a todo nuestro continente y cómo directamente tratar de aprovechar lo que son nuestros recursos en cuanto a biodiversidad y cómo la potencialidad de este enfoque de bioeconomía nos puede hacer generar más valor agregado y, desde al menos dos perspectivas. Primero, contribuyendo a la academia a procesos ya creados y después creando propios emprendimientos, ¿no? Al final, también esta situación se hace más emergente considerando la situación y los diagnósticos ecuatorianos en relación a todo lo que es la mayor susceptibilidad del Ecuador al cambio climático y se hace más, por eso mismo, más urgente la resiliencia. De ahí que presentaba más bien cómo esta combinación entre infraestructura verde, economía circular y bioeconomía podrían dar una nueva estrategia de sostenibilidad y además de eso generar, nos presentaba también ya primeros indicadores en los cuales realmente todo lo que es esta propuesta nueva de sostenibilidad estaría bordeando alrededor del 14% en cuanto a productos y componentes bio, que estarían, además de eso, desestimando y desestimulando todo lo que es la producción de otras propuestas, digamos, tradicionales en nuestro caso, como es el caso del petróleo. Al final, Daniel hacía el énfasis de la necesidad de que esta nueva propuesta venga acompañada de unas nuevas condiciones de empleo, ¿no es cierto?, en las cuales se hable también de empleos con mejores condiciones y que también, por supuesto, todo esto termine y resulte en insumos que puedan favorecer a la creación de políticas públicas y finanzas sostenibles más adecuadas a nuestro medio. Agradecemos ahora a los panelistas por su contribución y espero haber sido lo más fiel posible a sus ideas. Le doy el paso ahora a María Alejandra con las preguntas. Y muchas gracias, Jackie. Tenemos dos preguntas del público. La primera es de César Díaz, quien nos dice: para reducir la dispersión de conceptos, es importante usar los conceptos que se discuten a nivel internacional. Existe el Comité TC 323 de ISO sobre economía circular, donde están los expertos del mundo discutiendo las mejores prácticas del tema. Igual, Ecuador adoptó la norma francesa AFNOR XP X30901 Circular Economy Project Management System Requirements and Guidelines, que ya tenemos en español. ¿Cómo se están usando esos conceptos? La pregunta era dirigida para Abraham o para quién. Está en general. Entonces, por favor, pedimos a nuestros expertos que comencemos, que respondamos en el mismo orden en que fueron sus exposiciones. Sí, bueno, por mi parte quizá yo no soy un conocedor profundo de la terminología que se ha adoptado en Ecuador como sugiere preguntar el asistente. Entonces quizá alguno de los otros panelistas puede dar una contestación más concreta. Le agradezco mucho la pregunta. Yo realmente no conocía este comité y creo que esa es la importancia de este tipo de eventos, ¿no? Que nos permitan ir juntándonos a toda la gente que estamos interesados en estos temas y lo voy a revisar porque es evidente la dispersión que estamos teniendo en el concepto, lo que está precisamente, como había comentado yo, conduciendo a la fragilidad y al posible colapso de la idea si es que no la cementamos. Así que le agradezco a la persona que nos ha comentado este tema. Yo lo investigaremos.
Bueno, por mi parte, les puedo decir, no me puedo referir de manera particular a estas dos normas. Nosotros tenemos contacto, sí, con los diferentes comités en la Unión Europea que están trabajando en temas de bioeconomía. Hemos tratado de, por una parte, desde el punto de vista de atracción de inversiones y aplicación, sí homologar el uso de conceptos, pero desde el punto de vista académico, más bien es ser un poco críticos, ¿no?, en la adopción de conceptos per se. Y esto simplemente por términos de aplicabilidad. Dentro del país existen serias preocupaciones con respecto a una bioeconomía estrictamente basada en biomasa que pueda afectar el cambio de uso de la tierra y tener efectos en deforestación para generación de energía, o bien desplazar el uso de ciertas tierras productivas que puedan ser utilizadas para soberanía alimentaria. Entonces, no se trata simplemente de adaptar conceptos. Desde la academia creo que nuestra obligación, más allá de la lógica de tropicalizarlos, es adoptarlos a las condiciones reales y acompañar a los organismos técnicos de normalización del país. Si el INEM quiere adoptar un tipo de metodología que pueda ser una ISO, que pueda ser algo de AENOR, que puedan ser de otros espacios, deberá ser sujetos también a esas garantías. Y esto aplica para bioeconomía y para economía circular. Sigamos, María Alejandra, con las preguntas en el tiempo que nos queda. Tenemos una última pregunta de Silvana Ortiz que nos decía, ¿podrían comentar sobre la importancia de la economía circular y su impacto en la salud cuando aún mantenemos en ese campo el uso de los recursos en modelos lineales y en momentos contingentes por la pandemia? Y bueno, nos quedan solo 3 minutos de este webinar, así que no sé si solo un panelista nos podría ayudar a responder. Abraham, por favor. Efectivamente, el tema de la economía circular y la salud están más unidos de lo que parece. Nosotros, por ejemplo, trabajamos ahora en un proyecto enfocado al tratamiento de purines y residuos generados por los animales, ¿vale?, sobre todo cerdos, que suelen, al menos en Europa, ser tratados con demasiados antibióticos. Desde el punto de vista del tratar o no tratar esos residuos, no genera la obvia contaminación de la carne, que es la que todos pensaríamos, ¿no?, sino que el problema es mucho mayor, es que esos residuos acaban llegando al suelo y a las aguas y al ser antibióticos acaban despertando la aparición de bacterias resistentes a los mismos. De tal manera que el agricultor o el ganadero que se está preocupando de que sus animales no se pongan enfermos administrándoles antibióticos, si no somos capaces de degradar esos residuos a tiempo, podemos favorecer la llegada de nuevas enfermedades con bacterias que acaban siendo resistentes a los antibióticos. De tal manera que la presunta o la aparente preocupación del ganadero responsable porque el animal no enferme puede acabar en un problema de salud, claro, ¿no? Y como este ejemplo hay muchísimos, pero lamentablemente creo que no tenemos tiempo para profundizar en la discusión. Bueno, queremos, antes de que se acabe el tiempo, justamente volver a agradecer la participación de cada uno de los panelistas, mirar la importancia que ha tenido también los temas discutidos y, por supuesto, seguirles invitando a todas las personas que han estado presentes al resto del evento, ¿no? Que continúa a reglón seguido. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Hasta luego con acompañarnos. todos. Muchas gracias. Gracias.